Mi nombre es Eduardo Castro. Voy a estar acompañando el día de hoy con esta charla. Abajo está la dirección de mi canal de YouTube. Ahí hay varias grabaciones de distintas charlas sobre temas de SQL Server. MVP de SQL Server, no sé, ya perdí la cuenta. ¿Cuántos, cuántos años? ¿Verdad? Muchos, muchos, muchos años. También fui mentor regional de paz para Latinoamérica durante 4 años y ahora estoy en lo que sería la Junta Directiva Mundial o Global de Paz, que Paz es la organización que está detrás de muchos de los grandes eventos de SQL Server. De hecho, es aliado de uno de los principales aliados de Microsoft, Microsoft HQ. Hay diferentes opciones para aprender sobre todo lo que sería bases de datos orientadas a grafos. Aquí les dejo este material de referencia. La PPT la voy a publicar en SlideShare, digamos ya ahora en la tarde o en la noche. Yo la publico. Buscan ahí en SlideShare y está la eCastroM, es mi cuenta. Entonces ahí va a estar publicado. También aquí les dejo este material de referencia porque, como vamos a ver, las bases de datos orientadas a grafos no es nada nuevo de Microsoft. Microsoft no lo está inventando, es algo que existe hace muchos años. Lo único que está haciendo Microsoft es agregando una nueva funcionalidad a SQL Server. Eso es lo que está haciendo. De hecho, parte de la sintaxis que utiliza Microsoft viene de otros proveedores. Viene de afuera, no viene de precisamente un invento propio de Microsoft. Pero vamos a ver aquí, la primera parte es toda una introducción a qué son bases de datos orientadas a grafos. Y después vamos a empezar a ver, primero vamos a pasar por una base de datos orientadas a grafos que es open source, para que nosotros veamos que eso existe hace muchos años, hace como más de 5 años. Y después vamos a ver la implementación de Microsoft de las bases de datos orientadas a grafos. Primero, tenemos que ver por qué es que surge todo esto, por qué es que existe ese tipo de bases de datos. Primero, existe una serie de contenido que es muy difícil de modelar en el modelo relacional. Ese contenido casi siempre está orientado a cómo son los datos en este momento. Por ejemplo, en Internet. Cuando nosotros tenemos Internet y tenemos páginas, al final lo que nosotros tenemos es páginas y dentro de las páginas tenemos vínculos o enlaces. Y esos enlaces nos llevan a otra página o nos llevan a otro texto, o nos llevan a otro objeto. Por ejemplo, ven que está todo lo que sería aquí, todo lo que sería el hipertexto, está la parte de poder etiquetar, está la parte de RDF, que es una forma de poder especificar datos, y además está toda una tendencia de poder modelar datos de forma basada en relaciones, que eso es lo que está basada toda la parte de grafos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, este es el ejemplo bastante típico que se utiliza cuando empezamos a hablar de bases de datos orientadas a grafos, es precisamente cuando tenemos datos como lo que serían las películas, como está acá. Entonces, cuando nosotros tenemos las películas, entonces, usualmente, si queremos modelar esto en lo que serían las bases de datos tradicionales, vamos a tener que crear una serie de tablas. ¿Dónde está, digamos, la tabla de actores, personajes, ciudades, fechas, costos, ratings, espectáculos, ventas de etiquetes? También la otra cosa que se le puede agregar aquí es las personas que ven esas películas. Entonces le va a decir a esas personas les gustó o no les gustó. Si esa persona tiene un amigo, si el amigo de esa persona le gustó o no le gustó la película. Si esa persona tiene un papá o una hermana, si hasta el papá o la hermana le gustó o no le gustó la película. No sé si se ven ahí ese pequeño detalle que ya se va entrando en la parte de modelaje. Si nosotros tratamos de modelar eso con el modelo relacional normal, que se puede hacer sin ningún problema, vamos a tener que empezar a generar un montón de tablas y algunas veces puede ser que necesitemos generar tablas intermedias para poder modelar las relaciones o los gustos. O, por ejemplo, si tenemos los actores que viven en una ciudad, entonces tendríamos que crear la tabla de actores, la tabla de ciudades y una relación de llave foránea entre actores y la ciudad.
Pero si después queremos saber el gusto de ese actor sobre esa ciudad, tendremos que agregar en alguna de las dos una columna que me diga cuál es el gusto. Aunque naturalmente, si lo vemos como grafo, como lo vamos a ver, lo ideal sería que en la relación yo pueda poner el gusto. ¿Lo ven? Cambia un poquito lo que sería la forma de estar modelando los datos. Existen diferentes opciones y diferentes proveedores que se han estado enfocando en todo lo que sería este tipo de almacenamiento que es no estructurado, es bases de datos no SQL. Vean que aquí tenemos estas diferentes elementos, tenemos bases de datos orientadas a documentos, bases de datos orientadas a columnas, bases de datos orientadas a grafos, bases de datos que tienen diferentes diseños para poder atacar cada uno de estos problemas de modelaje. De hecho, ahorita vamos a hacer un repaso sobre estas bases de datos no SQL, hasta que lleguemos a ver las bases de datos orientadas a grafos. Dentro de esas bases de datos orientadas a grafos, de aquí les voy a hacer un demo sobre Neo4j. No sé si lo han utilizado. ¿No? Es 100% open source. Tiene versión community y como todo, tiene la versión comercial, que es la que se vende y es la que se instala. Digamos, en el caso de Microsoft tenemos la versión que es la que se instala, que es donde está una implementación parecida a Neo4j. Por eso es que voy a hacer el demo. Una implementación parecida a esa es la que está dentro de el SQL Server. Dentro de los tipos de bases de datos no SQL tenemos diferentes opciones. Una son los Key Value Store. Los Key Value Stores es prácticamente son pares ordenados, donde nosotros tenemos un par ordenado que está compuesto por una llave que me identifica y un valor que está ahí. Esta parte del Key Value Store, lo más cercano que podríamos ver sería el Azure Storage con los Azure Tables. No sé si lo han utilizado. ¿No? Bueno, si es que estamos en SQL Server on-premises y SQL Database. Es que es interesante porque vamos a ver de que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una serie de grandes valores de datos que son así, digamos, al estilo, no sé, SharePoint, que hay un ID de documento y el documento como tal. Usualmente uno lo programaría en SQL Server como una columna y tal vez incrustado ahí en algún tipo de columna el documento de Word o de Excel. Vamos. En este otro mundo, lo que se empieza a utilizar es un tipo de almacenamiento bastante distinto, en donde nosotros lo que hacemos es que tenemos algo basado en el Google File Table. No sé si lo han utilizado. El Google File Table es un sistema de almacenamiento completamente distribuido. Entonces, lo más cercano que podríamos nosotros ver a esto en el mundo Microsoft sería los Azure Tables, o si empezamos a utilizar HD Insight, que sería de toda la parte de Big Data de Microsoft. Bueno, primero algunos detalles con los Key Value Stores. Es un modelo muy simple. Imagínense que ustedes modelan todo. Si tienen filas, tienen columnas, todo lo modelan como una llave con un valor. Casi que siempre, no sé si ustedes utilizaron alguna vez y programaron en Visual Studio con lo que sería un estilo que se llama Property Bags. Que prácticamente yo tenía una propiedad y un valor, una propiedad y un valor, una propiedad y un valor. Entonces imagínense que ese es el sistema que yo tengo ahí. No tengo llaves foráneas, no tengo datos complejos, es algo muy, muy sencillo. Después tenemos las bases de datos orientadas a columnas. Dentro de las bases de datos orientadas a columnas, todas estas están muy relacionadas con lo que sería el Google Big Table, que era lo que les estaba mencionando. Ese es una adición o un invento de Google que después todo el mundo le copió. Para ser sinceros, todas las bases de datos columnares siguen el mismo modelo. Dentro del mundo no SQL tenemos HBase, Hypertable y Cassandra, digamos que es una de las bastante conocidos. Dentro del mundo Microsoft, para almacenamiento columnar, lo más que nos aparece sería el Column Store, ¿verdad? Que es mucho más eficiente.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí en las opciones basadas en columnas. ¿Cuáles son las ventajas? Son datos semiestructurados. Se pueden generar índices a través de las columnas. Es completamente escalable. Y si utilizamos un sistema puro de Column Store, cuesta mucho hacer las relaciones. En el mundo open source, en el mundo Microsoft sí se puede hacer muy bien en SQL Server, ¿verdad? Aquí por eso ahí lo estoy aclarando. También está todo lo que serían las bases de datos orientadas a documentos. En este caso, documentos no de Office, ¿verdad? Sino que documentos, en este caso, orientadas más que todo a formato JSON. No sé si ustedes en algún momento han tenido que trabajar con ese tipo de información. JSON está de moda. Todo lo envían ahora con JSON. Todas las interfaces son con JSON. Entonces, en el mundo open source tenemos a CouchDB y a MongoDB. En el mundo Microsoft, si ustedes lo quieren en la nube, lo pueden hacer con lo más nuevo que hay ahorita, que se llama Cosmos DB, que es la implementación por servicio de una base de datos orientada a documentos. En algún momento en Azure existía algo que se llama DocumentDB, ahora ya no está, ¿verdad? Es reemplazada por todo lo que sería el Cosmos DB. Si nosotros ahora sí nos pasamos al mundo on-premises, en el mundo on-premises lo que vamos a tener nosotros es precisamente que SQL Server 2016 ya soporta todo lo que serían los tipos de datos basados en JSON. Entonces, ahí ustedes podrían empezar a hacer, ya guardar directamente JSONs dentro de la base de datos y hacer consultas y hacer todo sobre esas opciones. Eso, cuando están hablando de bases de datos orientadas a documentos y basadas a JSON, yo los he visto que eso funciona muy bien cuando yo lo que tengo que hacer es almacenar como históricos, ¿verdad? De todas las transacciones que estoy llevando y después en algún momento las voy a consultar. Eso funciona bien, pero si ustedes lo van a empezar a utilizar el JSON para operaciones transaccionales, ahí sí se les va a sentir el rendimiento. Van a tener ahí problemillas de rendimiento, digamos que tengan que hacer un batch y que tienen que cruzar de datos JSON con datos relacionales, ahí el rendimiento no es tan óptimo. Entonces eso es lo único que hay que tener cuidado. Entonces en algunas veces es necesario utilizar los tipos de datos o el manejo de datos de JSON de SQL Server para sacarlos de JSON y ponerlos en tablas normales. Por aquello, porque ya me pasó. Ya me pasó, tuvimos que hacer ese cambio. Porque, digamos, lo empezamos a decir, decimos que todo era JSON, todo está perfecto, pero ya después cuando empezamos a ya mandarle cargas, muy linda la sintaxis, pero el rendimiento no es tan bien. Entonces lo dejamos para la parte de bitácoras, para la parte de logs, dejamos todo el formato JSON y ahí sí funciona de las mil maravillas. Entonces solo para que lo tengan en cuenta. Pros y contras, es un modelo simple, es muy potente, es escalable. Se pueden agregar columnas, se pueden agregar claves e índices y me permite hacer gran cantidad de datos. Dentro de estas bases de datos principales de NoSQL, vean que hemos visto algunas. Era el Key Value Store, el Column Store y después están las orientadas a documentos. La que vamos a ver en este momento son las bases de datos orientadas a grafos. Las bases de datos orientadas a grafos precisamente se utilizan para poder modelar datos que usualmente, naturalmente, nosotros los pensamos como relaciones entre datos. Es para eso. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos que poder elegir. Y vean que pongo aquí los diferentes tipos de almacenamiento. Bueno, aquí falta la relacional, porque uno tiene que saber cuándo utilizar qué tipo de dato o qué tipo de base de datos, que es la más eficiente. Cada uno fue diseñada para algo en específico. Por ejemplo, todos los Key Value Stores están usados para almacenar imágenes y encontrar documentos. Por ejemplo, en Twitter, que ustedes tienen un ID del tweet y solo un texto. Es mucho más eficiente almacenarlo en un Key Value Store. Si tienen, por ejemplo, si todo lo que pasa entre sus interfaces es JSON, es mucho más fácil hacerlo por una base de datos orientada a documentos. Entonces yo indexo por el ID del documento y después encuentro el documento, ¿verdad? Y después tenemos aquí las bases de datos orientadas a grafos.
Las bases de datos orientadas a grafos o los graph databases, vean que no es nada nuevo. El modelo de datos se basa en todo lo que serían nodos y relaciones y existen diferentes bases de datos que me permiten hacer ese tipo de modelaje. Bueno, una de las más famosas es Neo4j. También está OpenDB. Esa todavía no sé si todavía está, ¿verdad? Las otras, Infinite Graph y Allegro Graph, no son tan conocidas, pero digamos, dentro del top de las famosas sería Neo4j o OpenDB. En este momento, la más famosa es Neo4j. Primero, tenemos que es un modelo de datos, me permite hacer un modelaje de datos y en realidad me permite modelar los datos tal y como los modelaría de una forma general como un sistema relacional. Esa es una ventaja con respecto a los otros tipos de datos. También, después, todos los datos manejan relaciones entre ellos. Las implementaciones, y entonces ahora vamos a ver la implementación de Microsoft, maneja internamente relaciones entre ellos. Me permite poder hacer consultas de forma más natural. Por ejemplo, si yo estoy modelando, el caso típico es Facebook, ¿verdad? Si estoy modelando Facebook y yo tengo amigos de los amigos de mi amigo, con las bases de datos de tranza que se cuele, tendría que hacer un tranza que se cuele bien enredado, ¿verdad? Para saber quién es el amigo de quién. En este caso, en una base de datos orientadas a grafos, casi que prácticamente yo le digo, y yo creo una relación donde digo que una persona es amigo de otra persona. Y puedo hacer un select donde digo, tráigame los amigos. Con una sintaxis que se llama ASCII-ART. Donde yo le digo, tráigame las personas que están relacionadas. Es mucho más sencilla todo lo que sería la forma de modelaje. Bueno, aquí en cuanto a lo que sería en los open source, está un detalle con lo que sería el sharding, digamos que es para poder dividir y aumentar el desempeño. Y después está la parte de que hay que cambiar un poquito la forma en que se modelan los datos. Aquí, vamos a ver aquí lo que sería vean aquí en el mundo NoSQL, tenemos ahí el Key Value Store y vean que tenemos dos. ¿Qué tan complejo es el uso y el tamaño para cuando son más utilizadas? Cuando tengo muchos datos, Key Value Stores o Big Table. Después están los Document Databases, las bases de datos relacionales y aquí están las bases de datos orientadas a grafos. Entonces, acá es donde podemos ver que usualmente en el 90% de los casos vamos a poder modelarlo con una base de datos relacional. En algún momento vamos a tener que empezar a utilizar una base de datos no relacional, o sea, orientadas a grafos. ¿Lo ven? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahora, para seguir viendo la parte de los grafos, ¿qué es lo que nos dice? Cuando nosotros estamos hablando aquí de grafos, que supongo que ustedes los tienen que haber llevado, ¿verdad? En algún momento de la vida, tiene que haber llevado uno grafos y conjuntos y todas estas, las relaciones. Entonces, el grafo nos dice que es una representación abstracta de un conjunto de objetos donde existen pares ordenados que están conectados por enlaces. Dentro de eso, nosotros vamos a tener el objeto. El objeto, vean que es conocido como un nodo o un vértice. Y después tenemos los enlaces, que son conocidos como una arista, como un arco o como una relación, o en inglés como un edge. ¿Verdad? Entonces, eso es importante que nosotros empezamos a ver que existe ese tipo de operaciones. Entonces, ¿qué nos dice? Un grafo es una colección de vértices y aristas en un lenguaje que une nodos y las relaciones que los conectan. Tenemos otra definición, que un grafo es un conjunto de nodos, relaciones y propiedades. Ven que aquí ya se agregó la opción de propiedades. Eso es importante, porque igual yo tengo los nodos que podrían ser una persona y una película. Yo puedo tener una relación que es una flecha, digamos que es un grafo dirigido, donde va ahí, a esta persona le gusta esta película. Pero yo podría tener una propiedad sobre la relación, que sería el rating de la película. ¿Qué tanto le gustó? Entonces ven que ahí ya cambió la forma, ya cambia un poquito la forma de modelar los datos. Igual que es una red de datos conectados.
Aquí tenemos algunos tipos de relaciones, grafos dirigidos, grafos no dirigidos, pseudografos, hipergrafos, ven que son todas las relaciones. Aquí lo que me da es que prácticamente son todas las relaciones que yo puedo venir y hacer entre los diferentes objetos. Aquí, esta parte de grafos usualmente es muy útil cuando uno tiene que modelar, no sé si recuerdan en el caso típico en el modelo relacional es cuando yo tengo la tabla de empleados y empleados con el jefe. ¿Lo recuerdan? Ese tipo de relación que en las primeras versiones de SQL Server uno lo hacía así por Transact SQL normal. Después salió el Hierarchy ID y ahora tenemos una opción más que sería modelarlo con grafos. Incluso uno podría empezar aquí a hacer una combinación. Ciertas partes del sistema son siempre en Transact SQL, en modelo relacional normal, pero cierto modelaje de las relaciones lo hago con grafos. Y después yo puedo mezclar, el Transact SQL de los distintos tipos de tablas. Entonces podría hacer un Transact SQL un poquito más sencillo a la hora de estar modelando. Tenemos aquí otros tipos de grafos. Aquí ven que estaría el ponderado. Casi siempre lo que vamos a ver aquí es de que existe sobre la relación, yo estoy poniendo todo lo que sería una propiedad. En este caso tengo el grafo ponderado 0.3, un etiquetado. Ven que aquí dice que Max conoce a Alex, que era igual a que decía que yo podría decir Max es amigo de Alex, o Max le gusta la película, etcétera. Después puedo obtener ahí propiedades y vean que digo que son dos personas, que está Max y está Alex. Y después que tiene una relación y esa relación es de un tipo de que tiene un hermano. ¿Desde cuándo? Desde esa fecha. Porque es la fecha en que nació el otro. ¿Ven? Entonces ven de que la forma de modelar va cambiando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro de un modo de orientado a grafos, igual lo que vamos a tener es tener la posibilidad de poder representar esas estructuras orientadas a grafos que acabamos de ver, pero dentro de lo que sería el modelo de la base de datos. Eso es lo que nosotros queremos. Y que tengamos la posibilidad de poder crear nodos, relaciones y propiedades. Y después poder hacer consultas entre ellas. La ventaja que tiene la parte de relaciones mediante grafos o modelaje mediante grafos es de que las consultas se vuelven más simples, gracias, mucho más simples que a la hora de estar consultando las diferentes relaciones entre los diferentes nodos. De hecho, yo puedo crear índices ahí. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos aquí con respecto a las bases de datos relacionales? Si tenemos las bases de datos relacionales, estas están optimizadas para hacer agregaciones. En la base de datos orientadas a grafos está optimizado para hacer conexiones o relaciones entre los datos. Aquí ese es el punto distinto, que es ahí donde nosotros tenemos que escoger qué es lo que nosotros vamos a elegir. Igual, recordando, nosotros tenemos los nodos, que pueden ser vértices, relaciones, los edges y las propiedades. Los nodos nos van a representar entidades. Esos nodos nos representan entidades que tienen propiedades, por ejemplo, el nombre que es Juan. Puedo tener las relaciones me indican y conectan las estructuras de los nodos y sobre las relaciones yo podría tener propiedades que me ponen algún tipo de información sobre esa propiedad que yo tengo. Y incluso lo puedo utilizar para hacer el modelaje de las relaciones que yo tengo ahí. Aquí hay otro tipo de un grafo básico. Tenemos diferentes personas y ahí tenemos las relaciones de que una persona conoce a la otra. E igual tenemos ahí, digamos, ven que está el nodo, las relaciones y las propiedades. La propiedad sería conoce a. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener que poder venir y modelar. Dentro de volviendo a todo lo que sería la parte de la base de datos relacionadas en grafos, nosotros tenemos que un nodo representa una entidad, por ejemplo, una persona, una organización, una arista o edge representa una relación entre los dos nodos,
por ejemplo, que tiene relación a gustos o lo relaciona con los amigos. Dentro de esto vamos a tener algunas características que nos permiten poder hacer diferentes tipos de consultas. Por ejemplo, si nos comparamos con los Key Value Stores están optimizados para hacer lookups. En lo que sería las bases de datos orientadas a grafos están creadas para poder hacer traverse, no sé ni cómo se, navegar a través de los datos. Entonces yo tengo toda una serie de relaciones, entonces ahora la vamos a ver en la sintaxis del Transact SQL. Vamos a ver que fácilmente yo puedo ir con un operador, casi que con el mayor, me puedo ir moviendo entre los diferentes niveles de relación y hago consultas sobre eso, sin tener que estar haciendo joins, ni sin tener que estar haciendo eso, sino que dentro de la relación que existe directamente dentro de los datos. Igual está toda la parte de almacenar y algo importante que es, bueno, que es la otra parte, que era que cuando utilizar este tipo de bases de datos es que hay que recordar que cualquier cosa que ustedes ven aquí en el demo, vamos, que pues siempre va a salir la pregunta, digamos, el demo es muy sencillo, pero va a salir la pregunta de que eso yo lo podría modelar en modelo entidad-relación, ¿sí? 100%. Cualquier cosa que se modele con una base de datos orientadas a grafos, lo voy a poder modelar de alguna forma con un modelo entidad-relación. Ya es cuestión de gustos o cuál es el que se adapta mejor al caso de negocios que nosotros tenemos. ¿Por qué les menciono eso? Es que últimamente, no sé si les ha pasado a ustedes, que se ha dado en boga que la mayoría de los nuevos sistemas que están hechos para la nube, digamos, como para servicios, ya cada vez se alejan más del modelo relacional. ¿No lo han notado? Ya empiezan a utilizar otro tipo de almacenamiento para poder acelerar todo el desarrollo y las consultas, y el modelaje es distinto. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta, porque de hecho yo conozco una persona que tiene una empresa de desarrollo de outsourcing, y durante el último año todos los proyectos que le han llegado son en bases de datos no SQL. ¿Sí? Lo bueno es que están utilizando Cosmos DB de Microsoft. Eso es lo bueno. No se han ido por el mundo open source puro. Ellos tienen su propio sistema de base de datos. Es específico. De hecho, hasta el API y todo eso. De hecho, Facebook es un caso especial porque ellos hasta diseñan sus propios servidores. ¿Sí? Ellos diseñan sus propios servidores, diseñan su propio API. De hecho, la parte de rendering de las páginas HTML es la parte de rendering de que interpreta todo el JavaScript y toda esa cosa, es de Facebook. Ellos lo hicieron. ¿Perdón? Es de ellos. O sea, digamos, Facebook es interesante porque ellos crean su tecnología. ¿Sí? Digamos, lo más open source que ellos utilizan es una implementación modificada de Hadoop. Eso es lo que utilizan. El resto es tecnología creada por ellos, precisamente para optimizar. De hecho, esa parte del servicio web, ya que lo menciona, es buenísimo porque usualmente antes de que ellos lo hicieran, uno tenía una página HTML y como que los browsers y todos los que interpretaban iban como pedacitos, como secuencialmente. Entonces uno podía ver hasta la página como que iba, si era muy lento uno podía ver la página pintándose. Y Facebook en realidad lo que yo voy a decir, no, eso se puede hacer en paralelo. Y yo puedo hacer múltiples llamadas. De hecho pueden venir y correr un sniffer de HTTP y HTTPS y se conectan a Facebook y van a ver todas las llamadas que ellos hacen. Cada una de las partes de la página son diferentes servicios. Y el lenguaje con que escriben la página también es distinto, es de ellos, es propietario. Pero son eficientes. ¿Sí? Aquí tenemos diferentes productos. Aquí, por ejemplo, lo que está diciendo era, si les interesa después, diferentes productos que tienen las bases de datos orientadas a grafos. Tenemos otro modelaje, vean que ya este modelaje ya es un poquito más complicado, donde tenemos los nodos tienen propiedades, tienen relaciones y las relaciones tienen propiedades también. Entonces ven de que
Si ustedes lo ven, por eso les decía, digamos, dependiendo del sistema que uno esté haciendo, si uno está haciendo un sistema OLTP tradicional, yo no usaría grafos, digamos, un sistema financiero, o sea, no, ¿verdad? Transacciones bancarias, no. Pero si estoy haciendo, por ejemplo, los tipos otros de relaciones de los nuevos sistemas, los nuevos tipos de sistemas que están saliendo, donde, por ejemplo, el típico Facebook o todo lo Twitter o todo lo que sería la base de datos de Netflix, donde ellos guardan quién vio qué película y qué puntaje le puso. Digamos, eso es distinto, entonces ya lo podría modelar con este tipo de bases de datos. ¿Para qué me puede servir? Me puede servir para moverse a través de los datos, las consultas se mueven a través de las relaciones y el resultado de la consulta me puede volver un conjunto de nodos, una ruta de donde sale un nodo hasta llegar a otro nodo, o me puede volver un patrón de reconocimiento entre los diferentes nodos. Me puede volver un conjunto, una ruta para llegar de un nodo al otro, o que existe un patrón de las relaciones entre los diferentes nodos. Similitudes entre un modelo relacional y un modelo de orientados a grafos. Primero, me permiten definir entidades y dominios, me permiten definir interacciones y las normas entre ellas serían con constraints o relaciones de llave foránea, etc. Sin embargo, cuando estoy trabajando con el modelo orientado a grafos, si yo ya pensé, mi sistema está orientado de ese tipo, digamos, no sé si a ustedes les ha pasado de que a alguien se le ocurre el sistema y es muy natural para ellos hacer relaciones entre los datos. Y después uno tiene que pasar eso y traducirlo al modelo relacional. Es ahí donde surgen lo que está diciendo, que eran las llaves foráneas, o incluso tablas intermedias, o tablas más que intermedias. Entonces hay que empezar a despedazar el modelo para poder modelarlo así. En el caso de orientados a grafos, no. Vamos, ya, si algo la modelo de esa forma, es muy sencillo poder pasarse a ese otro tipo de modelaje. Vemos relacional, tenemos las tablas, relaciones entre tablas, y en cambio los grafos tenemos que pensarlo como nodos que están relacionados entre ellos. Aquí empezamos ya a hablar un poquito de lo que sería el SQL Server 2017. En SQL Server 2017 se agregó el soporte para lo que sería la creación de bases de datos orientadas a grafos, en donde lo que me permite es poder venir y definir lo que sería tablas, ¿verdad? Yo creo tablas dentro de SQL Server, pero yo categorizo esas tablas. Yo categorizo esa tabla y le digo que esa tabla es un nodo o esa tabla es una arista o una relación. En este caso, Edge. Entonces, en SQL Server 2017 nosotros vamos a tener dos tipos. Vean que dice, crear la tabla persona. Ahí están las propiedades. ¿Recuerdan las propiedades que podría tener el nodo? Sí, lo recuerdan, ¿verdad? En la parte teórica. Están las propiedades que podría tener el nodo y yo le digo as node. Entonces yo le digo, ok, esa es la sintaxis para que esto es un nodo. Después puedo crear otra tabla y vean que dice aquí, los amigos. Entonces, la tabla de amigos, le digo desde qué momento es amigo y le digo de qué tipo es. Edge, es una relación. Entonces, ahora yo podría empezar a hacer inserciones, que ahorita las vamos a ver en la sintaxis. Podemos empezar a hacer inserciones en la tabla de personas y cuando tenemos insertado a dos personas, podemos hacer otro insert en la tabla de friends diciendo que una persona es amigo del otro. Y después podemos hacer consultas para saber qué es lo que, quiénes son los amigos de esa persona. Los nodos y las aristas o los edge se almacenan de esta forma. Ustedes vieron que ahí tenía la tabla de personas, que era un nodo, ¿verdad? Y tenía el nombre y la edad. Internamente, lo que hace SQL Server es que dentro de esa tabla crea unas columnas que son ya columnas definidas por SQL, digamos que serían columnas internas, pero que uno las puede ver, pero que se crean automáticamente. Vean que ahí está la representación, que sería el node ID. Él me genera un ID para poder identificar ese nodo. Es como una llave interna. Esa llave interna. Y después yo voy a tener aquí el otro ejemplo que sería el Edge Table.
el Edge Table, vean que me dice aquí que es el Edge ID. Entonces cada vez que yo creo una relación, me quiero generar un Edge ID. Y después me dice algo interesante, me dice, ven que está la columna From ID y To ID. Entonces, si nosotros vamos a buscar esa columna de From ID y el To ID, sería la columna del o el identificador del Not ID. Entonces, ahí donde yo digo es que esta relación que estoy pintando, digamos, imagínense, si tenemos dos nodos, dos personas, entonces lo estoy diciendo, va desde este nodo que yo tengo acá hacia este otro nodo, va la relación. Y él saca ahí los IDs. Y después guarda el Edge Properties. Recuerdan que podía tener la propiedad, la relación podría tener propiedades. Ahí están. Entonces, esas columnas que aparecen ahí con símbolo de dólar al inicio, todas son columnas internas que se generan. Digamos, uno no las tiene que crear, pero sí tiene que saber que existen. Porque para poder crear las relaciones, uno tiene que saber cuáles son los IDs que quiere relacionar. Entonces, por debajo el almacenamiento es relacional. El almacenamiento es relacional. Está en bases de datos relacionales. Pero digo, es un truco. Es un trucazo porque al final Sí. de cuentas lo que es un JSON, es una columna calculada. Es un truco. Es un trucazo. Las otras sistemas de bases de datos utilizan otro almacenamiento que ya sí es más orientado a grafos. Vamos, en SQL Server es un truco. Digamos que nos da una sintaxis, ¿cómo le dice? Una sintaxis más bonita para poder modelar los datos. Sí, una pregunta, ¿hay algún mejoramiento en el tratamiento de los datos, digamos, en su rendimiento, en el espacio, o alguna mejora, digamos, para que uno decida en los escenarios, ¿verdad? Me sirve más este que el relacional. En este momento, viera, como es la primera versión, no está tan optimizado el rendimiento. Obtendría más rendimiento modelándolo desde el punto de vista relacional puro. ¿Verdad? Sí, Hay que recordar que es la versión 1.0 o 0.1. Pongámosle 0.1 de la tecnología. Y que por debajo él sí tiene que estar interpretando todos esos JSONs que están ahí. De hecho, ahorita traigo ahí el query, donde se ve ya todos los JSONs como están por dentro. Entonces eso sí hay que tener, sí hay que tener cuidado. Algo que está acá insertado también es un concepto llamado como ASCII Art. El ASCII Art igual viene de las bases de datos orientadas a grafos y está relacionado con todo lo que sería la parte de cómo establezco yo la sintaxis para hacer las consultas en una base de datos orientadas a grafos. Eso igual Microsoft lo sacó de aquí, lo heredó o se inspiró, podemos decir, se inspiró en Neo4j, que tiene todo lo que sería Cypher, que implementó cómo poder, dentro de una sintaxis parecida a Transact SQL, hacer las consultas de las relaciones. Si ustedes ven ahí, me dice que likes y ven que ahí está el símbolo de mayor, que me permite decir que un objeto le gusta otro objeto. Igual, nosotros podríamos venir acá, entonces eso se llama ASCII Art, por si ustedes los quieren buscar. Existe toda una documentación sobre ASCII Art y el formato. De hecho, el lugar más completo donde está es en Neo4j. Ellos tienen, digamos, en la página de MSDN, es un parrafito nada más que dice, utilizamos ASCII Art para las consultas. Y hay como 3 consultas de ejemplo. Si ustedes quieren ver un poquito más de detalle qué es el ASCII Art ya completo implementado, se van a la otra base de datos, que sea Neo4j. Este es un poquito de la sintaxis que está en el ASCII Art. Por ejemplo, así se hacen los queries. Por ejemplo, ven que yo le digo que hago un match entre los diferentes nodos, que me encuentre esa relación entre los nodos, le pongo un where, ese where puede ser sobre las propiedades y después yo le digo qué quiero que me devuelva o qué propiedades quiero que me devuelva de los nodos en particular. Ven que ahí la sintaxis sí cambió un poco. Existe ya otros tipos de patrones que uno puede buscar para decir si un usuario conoce o no, buscar cuál es el camino más corto entre las relaciones de dos nodos, saber si una persona compró o no compró un producto. Ven ahí las
la sintaxis que hay es interesante. Y igual yo me puedo mover a través de las hojas o no. Todo eso yo lo puedo empezar a hacer. De hecho, aquí está, digamos, un ejemplo de Neo4j. Con base en este ejemplo de Neo4j, yo le puedo decir que busque aquí, lo que estamos tratando de buscar en esta opción es buscar dentro de la base de datos un experto que haya trabajado con la base de datos Neo4j y que sea el amigo más cercano. Lo ven que está el shortest path de usted con el conjunto de sus amigos y que sea un experto, pero que ese experto sea en Neo4j. Ven que la sintaxis es distinta. Ahí es donde le decíamos que hay que cambiar un poquito el cassette. Cuando nosotros nos vamos aquí ya dentro de lo que sería, vean, esto era Neo4j. Este es SQL Server 2017. A propósito es que está, ¿verdad? Es totalmente a propósito que está, es así. Vean que aquí en el SQL Server 2017 se utiliza la cláusula match, que es nueva en SQL Server 2017. Y vean que aquí, bueno, por lo menos en SQL me gusta un poquito más la sintaxis. Vean que está un poquito más clara. Vean que yo le puedo decir, seleccione de este nodo, ¿verdad? Seleccione el nombre desde el nodo persona, que seleccione también del nodo de la relación de amigos y la persona 2, ¿verdad? Entonces yo le digo where match y vean que aquí la sintaxis, ¿cuál es diferente? Que en la persona 1, en la relación amigos, es amigo de la persona 2 y que la persona 1, que el nombre de la persona 1 sea igual a John. Entonces aquí lo que estoy haciendo es buscando todos los amigos de John. Eso es lo que me va a devolver. Si lo vemos ahí con sintaxis, está más fácil aquí. ¿Sí? Está mucho más sencilla aquí. De hecho, estos Transact SQL son tomados directamente del MSN Library de ahí. O sea, son tomados de la ayuda. De hecho, si ustedes ven, eso es lo que yo les mencionaba. En la ayuda solo dice, es que utiliza ASCII art. Eso es lo único que dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas extensiones están integradas completamente con SQL Server. Eso quiere decir que todas las partes de inserción, toda la parte de metadatos, procesamiento de consultas, todo eso está listo para manejar la parte de grafos. Eso es muy sencillo porque al final vamos a ver que la parte de grafos, esto lo almacena como unas tablas relacionales. Eso es lo que hace por dentro. Lo que le agregaron fue azúcar sintáctico, eso es lo que estaba buscando. Azúcar sintáctico sobre el Transact SQL. Eso es lo que se ha hecho. Igual se pueden crear diferentes opciones, por ejemplo, lo puedo mezclar con Column Store, con R-Services, alta disponibilidad, todo eso está mezclado. O sea, lo puedo hacer sin ningún problema. Lo puedo utilizar con diferentes herramientas, por ejemplo, funciona el backup y restore, importación, exportación, todo eso funciona. Y ya saben por qué, ¿verdad? Al final es una tabla. Y después también funciona con Integration Services, Reporting Services, con Power BI. Eso es interesante. Entonces, esto es bonito cuando, de hecho, si ustedes quieren ahí después hacer un análisis sobre, no sé, las ventas. Si quieren hacer un análisis sobre las ventas, entonces usualmente uno lo que haría es crear un reporte sobre los productos más vendidos y las personas que las compran, etcétera. Pero si yo, paralelo al sistema transaccional, voy manejando eso como una base de datos grafo, orientadas a grafos, podría utilizar después en Power BI, de hecho lo voy a mostrar ahorita, lo que se llama un control para grafos. Entonces, visualmente yo puedo ver cómo se comportan las ventas. Entonces, eso es muy bonito. O sea, vende mucho a la parte gerencial. Entonces, estoy almacenando las dos cosas. O sea, no estoy duplicando algo. Pero es interesante como lo puedo modelar. La arquitectura es la siguiente. Los usuarios pueden crear un grafo por base de datos. El grafo es una colección de nodos y tablas y nodos y aristas. Cada uno de ellos voy a ir insertando ahí los diferentes datos. Por ejemplo, yo voy a tener aquí la tabla de nodos de personas. La tabla tipo nodo persona tiene personas ahí. La tabla de tipo edge tiene relaciones ahí, dentro de ahí, todas están guardadas ahí.
Entonces, me voy generando así. Yo tengo una base de datos, tengo un grafo, contiene grafos. Ese grafo está creado por una colección de tablas tipo nodo y tablas tipo edge. Y después tengo relaciones entre esas tablas. Ven que conceptualmente es lo mismo que teníamos en los otros sistemas. Dentro de esos nodos, los ID ya se los había mencionado, que se crean ahí internamente. Voy a pasar acá. La tabla de aristas me permite poder hacer las relaciones. Aquí está el Edge Table. Ven que ahí está el Edge ID, que es la columna que identifica de forma única a esa arista o a ese Edge. Eso se genera de forma interna. Ahí está el otro que mencionaba en la otra tablita, ¿recuerdan? El From ID y el To ID, que ese es el Node ID que se genera automáticamente cuando yo inserto en la tabla de nodos. O sea, si ustedes lo ven, mataron la parte de grafos de una forma muy sencilla. Modelada está, si ustedes lo ven, lo modelaron fácil. O sea, internamente está modelado fácil, ¿cierto o no? Sí, no se complicaron, no se complicaron mucho para hacer el tipo de modelaje. De hecho, esto ya es para recordar la representación de las tablas que yo puedo tener. Si hay cambios en todo lo que se llaman los metadatos, por ejemplo en systables, si ustedes consultan la tabla del sistema de systables, hay una columna nueva donde dice, y tiene una columna que me dice que sí, isNode se llama. Entonces, si está en 1, es que es una tabla tipo nodo. Y también tengo isEdge. Entonces, si está en 1, es que es una tabla tipo edge. También en todo lo que sería syscolumns, me va a decir también si esa columna está participando de una tabla tipo nodo o una tabla tipo edge. Entonces yo puedo identificar eso que está ahí. Perdón, una preguntita. En la representación de almacenamiento, o sea, se mantiene, digamos, no hay algún tipo de archivo especial para ese no, no. Todo es igual, porque al final esto se reduce a tablas en SQL, nada más que son tablas internas. De hecho, si uno hubiese querido, podría modelar todo esto que hicieron ellos, uno lo podría modelar a pie. Lo que no tendría uno es la sintaxis del Transact SQL, uno no lo tiene. Si no lo modelo y no lo modelo como grafo, como tal, no tengo esa sintaxis. Algo interesante que pueden hacer es bueno, ahora lo podemos hacer, ver el plan de ejecución para que vean cómo lee los datos y cambia. Ese tipo de tablas graph pueden ser consultadas a través de un Transact normal. Es un Transact normal. Es un Transact normal. Transact SQL normal. De hecho, eso es donde nace el poder. Con puedo tener modelo relacional con grafos. Eso es lo que yo le decía, que uno puede mezclar. Es que aquí la idea es, digamos, donde yo le veo más futuro es, yo tengo las partes relacionales comunes y corrientes, y donde yo quiero agregar un poquito más de modelaje a los datos para poder después facilitarle las cosas a los usuarios o generar consultas más interesantes, y no quiero generar Transact SQL muy complicado, entonces guardo un pedacito en la parte de grafos. Y después puedo sacar esas relaciones. Entonces eso me da esa ventaja. Acá, solo para que veamos. Son tablas y le puedo aplicar igual, compresión y toda la cosa normal. Es igual, es una tabla. Sí. Acá lo que tenemos es el primer demo, que es precisamente con Neo4j. Y dentro de Neo4j esta es, digamos, como una de las bases de datos orientadas a grafos más famosas, como ya se lo dije
bastante. Digamos, si ustedes lo quieren instalar, tiene diferentes opciones. Tiene la versión vendida y la versión community. Esta es la versión community. Puede correr sobre Windows o sobre Linux. Pero solo para que veamos aquí la sintaxis de un open source. Vean que ahí trae, ya vieron el ejemplo típico que trae. Por eso les decía que ese es el ejemplo clásico de bases de datos orientadas a grafos. Sí. De hecho, este es un wizard. No sé si ustedes han utilizado ese tipo de interfase. Este tipo de interfase es orientada a notebooks, a libros, que es donde ven que allá arriba está como un command prompt. Ahí yo podría escribir el transact SQL o el pseudo transact SQL. Se llama CQL, ¿verdad? Y abajo va el tutorial. ¿Ven? Entonces aquí les dice qué es lo que está haciendo. Ven que aquí lo que estaba mencionando, Cypher, que es la sintaxis. Aquí está la sintaxis, por ejemplo, de un create. Solo para que veamos aquí, esta es la sintaxis que se haría en un Neo4j. Vean que aquí yo hago la creación y vean que yo estoy creando ahí la película y estoy creando personas. ¿Ven? Tengo la película, la persona, tengo propiedades y después ven estas opciones, esta opción que está acá, dice, son propiedades que me dice que, y de las relaciones, que esta persona actuó en esta película o con este rol. Ven que aquí está, esta persona actuó con el rol de Patricia Eden en la película You Got Mail. Ahí lo ejecutan. Esto es bonito aquí. Una vez que ustedes vienen y generan esto, de una vez en Neo4j me muestra las relaciones de cómo se generó el grafo. Entonces yo visualmente puedo ver qué es lo que está pasando. Igual, ustedes pueden seguir aquí con el tutorial y ven que aquí está el match. Entonces yo digo que me busque a Tom Hanks. Entonces ahí me devuelve que es de tipo persona. Y ahí está. Ahí está. Ese es en Neo4j. No es el enfoque de acá. Pero para que sepan que ese es el que existe, por si algún momento alguien les llega ahí con un proyecto de Neo4j y que algo de grafos y toda la cuestión, ya saben dónde está. Ups. Mientras que no se pongan parches aquí y me permita reiniciar. Acá lo que tenemos es SQL Server 2017. Vamos a esperar que esto levante. Vamos a ver si no está creada la base de datos. No. Si nosotros vemos aquí, esta es una sintaxis, supongo que les va a gustar más que la otra. Bueno, se crea una base de datos normal. Digo que la voy a utilizar. Dentro de la base de datos, ahora sí, voy a hacerlo más pequeño. ¿Sí se ve? Sí, se ve bien. Sí, dentro de la base de datos, ahora sí se empiezan a crear las tablas tipo nodo. De hecho, vean que aquí se crea la tabla persona, tiene un ID, tiene un nombre y se dice que es de tipo nodo. Después tenemos aquí otra tabla que es restaurantes. Tenemos la tabla de restaurantes, tiene un ID, tiene un nombre, tiene una ciudad y es de tipo nodo. Igual tenemos ahí la ciudad. Ahí tenemos, ¿qué tenemos? Personas, restaurantes y ciudades. Eso es lo que tenemos y serían los nodos. Y esos nodos tienen propiedades. Ven que aquí tiene el nombre y tiene el nombre del estado. Después se crean aquí lo que serían las edge tables. Los edge tables son las que nos van a servir para poder crear las relaciones. Entonces aquí yo le digo create table likes
Y vean que este likes, recuerdan lo que le está diciendo, que en la flecha uno quisiera tener una propiedad para ponerle ahí el rating. Entonces aquí se está creando este tipo de tabla, que son los likes, donde está el rating y es un edge. Eduardo, perdón, ahí me perdí. En algún punto perdí el tema ese del edge. Ahí yo le estoy dando la etiqueta y le estoy diciendo el nombre de la tabla, ¿verdad? Pero ¿cómo determina cuál es mi from? Aquí más abajo va a estar, ya va a ver. Eso no me gusta, es feo. La sintaxis que está es fea todavía. Tienen que mejorarla. La sintaxis no es bonita. Hasta el momento lo que tenemos son la definición de nodos y la definición de... Es como cuando tenemos en Visio y tenemos ahí todos los nodos aquí y tenemos después todas las flechas. Pero no se ha creado nada. No hemos empezado a dibujar. Entonces ahora sí, aquí se insertan datos en las tablas tipo nodo. Es normal, vean que es un insert normal. Por debajo, él ya generó el node ID. Ya hay una columna node ID, que es la columna interna, las que empiezan con $. Después aquí está todo lo que sería el restaurante y las ciudades. Ven, este es lo que no me gusta. Esta sintaxis. Vean, dentro de la sintaxis, lo que me dice que inserte los likes. O sea, ¿quién le gusta? Entonces yo le digo, de la persona, vean, ese es lo que está feo. Dice, yo quiero hacer un like y decirle que a una persona le gusta un restaurante, ¿verdad? Pero para poder hacer eso, yo tengo que insertar dentro de likes valores. Y recuerdan que dentro de los likes había una columna de from ID y el to ID. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir a hacer? Las relaciones se hacen con el node ID. Entonces, yo le tengo que decir, vaya y seleccióneme el node ID de la persona, de la tabla personas, donde el ID, recuerdan que la tabla de personas tenía un ID, sea igual a 1. Voy a ejecutar solo ese pedacito. ¿Ven? ¿Ya vieron ahí? Ese es el node ID. Ese es lo que nosotros tenemos. Y por debajo es un JSON. La otra opción es que lo cree, pero la posibilidad de que se equivoque van a ser similares. Pero es mejor hacerlo de esta forma. Podemos venir acá, seleccionamos esto, ven que ya bien, ya vio la idea, ¿verdad? De cómo es que se hacen estas relaciones. Duda ahí es, yo en likes podría crearlo que no sea solo persona, restaurante, sino que podría decir persona, película también. Sí, también. Usar la misma relación, sí, la misma. O sea, puedo reutilizarla, porque al final es una relación. ¿Sí? Que le gustan los restaurantes y le gustan las películas y no sé, y le gustan los carros. Yo lo puedo hacer sin ningún problema. Por eso yo lo veo como uno está creando en Visio, o sea, que está dibujando, que uno tiene aquí todos los nodos o los tipos de datos que tiene y tengo las flechas. Y después empiezo a dibujar el grafo y después tiro una flecha entre uno y el otro, ahí lo voy dibujando. Nada más que aquí es con tranza que se cuele. Para hallar patrones estaría interesante también, si puedo mezclar diferentes... Y esta sintaxis me gusta, esta sintaxis es muy bonita, porque al final aquí sí ya uno puede ver la expresibilidad del lenguaje. Ven que dice aquí que seleccione el nombre del restaurante, de la persona, de likes y de restaurantes, donde está el match, que una persona le gusta un restaurante y el nombre de la persona. ¿Lo ven? Entonces a él le gusta Taco Bell. De hecho, este ejemplo lo pueden copiar ustedes, es del MSDN también. Está ahí. Es patrocinado por Taco Bell. ¿Sí? Después está este otro. Vean que está todo lo que sería selección de los restaurantes, pero los restaurantes que le gustan a los amigos de John.
¿Ven? Entonces aquí sí ya tengo que empezar a ver, porque vamos, necesito dos cosas. Necesito a John como persona y a los amigos como personas. Necesito los likes y a los restaurantes. Entonces en el match, vean qué es lo que dice aquí. La persona 1, que es amigo, que es John, es amigo de la persona 2 y que esa persona 2 le gusta un restaurante. No sé si ven aquí, esta sintaxis sí está bonita. No sé si se trata, si hubiésemos modelado esto como tranza que se cuele normal, ese es un tranza que se cuele bien complicado. Sí, 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 ahí es un montón de joins ahí, que no es complicado. Aquí queda bastante claro qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere hacer. Vean aquí. Está haciendo scans, después está haciendo matches y matches, hasta después tener el resultado. Y lo lee todo. Sí. ¿Verdad? Entonces ya con esto aquí, ya borramos este. Pero desde el punto de vista de sintaxis es bastante útil. Dentro de las otras opciones, este es exactamente el mismo demo. Vemos que son una... Ah, ya existe. Vamos a borrarla. Vamos a crearla. Usamos datos. Se crea una tabla persona de nodo. E inserto aquí dos amigos. Se selecciona TT persona. Ven que ahí está el select from person. Ven que aquí está el node ID. Que está en JSON. Entonces, ven que aquí está lo que nosotros estábamos generando, que sería esta parte del ID como tal. Está el nombre de la ciudad y esta tabla o columna interna. ¿Lo ven? Esa es la columna interna de los IDs que les estábamos mencionando. Igual, si yo vengo acá y genero la tabla amigo de los likes, aquí se hace el insert, que esta parte del insert no me gusta, ¿verdad? Es medio fea. O sea, si es caliente, digamos, cuando se agrega la persona, no vaya a actualizar la relación. No lo hace, digamos, hay que hacer el insert después en la save. Ah, sí, la relación. Sí, uno tiene que decirla. Eso lo dice, genera la instancia de esa relación entre esos dos nodos. Pero eso es lo que nos daría la flexibilidad para decir que a una persona le gusta a esa persona o a esa persona le gusta a una Ah, las relaciones cíclicas. Ah, sí, claro. Aquí es mucho más fácil modelarlas. Es mucho más fácil modelar aquí. Esa parte de esos sistemas es mucho más sencillo. Se no encontrarías las restricciones que ponen normalmente para proteger, digamos, la integridad. Pero te da la Ve que aquí está esta es una relación, un edge. Vean aquí está el from ID y el to ID y está la relación del edge ID. Al final todos esos son, ¿cómo digo? Ustedes lo podrían haber modelado como muy corriente. De hecho, algunas veces así se modela la relación en los sistemas de recursos humanos, la parte de jefe-empleado, ¿verdad? Era con IDs, ¿verdad? Lo que principalmente te puede ayudar a montones, ¿verdad? Son cuando tenés una de las dos funciones. Relaciones de muchos a muchos o jerarquías. Entonces, para esos dos primeros eventos o esas dos modalidades son los primeros que empiezan a funcionar y después de ahí ya vas siguiendo. Sí, de hecho en la misma documentación de Microsoft ya ponen esto de que ya con esto ya puedo reemplazar el Hierarchy ID. El Hierarchy ID ya lo puedo reemplazar. Sí, sí. Pero ya lo viene y lo reemplaza. De hecho, el rendimiento del aire es muy bueno. Más o menos. Pero igual aquí sigue exactamente la misma nota. Y dentro de lo que serían las tablas, nosotros podemos preguntar aquí en las nuevas opciones. Ven, está la tabla persona, está el ID, es un user table, y dan estas dos nuevas columnas que existen, si es un nodo o si es un edge. E igual,
puedo consultar información sobre las columnas. Aquí están las diferentes columnas y vean, me dice que si es un graph ID o un graph ID from, todas las relaciones que hay sobre esas columnas. Y aquí puedo sacar cuál es el ID del objeto que está utilizando para la relación. Vean que al final es que esas columnas internas ellos las utilizan como llaves para poder la relación entre las llaves, para que después que uno pueda hacer el match, ellos hacen la búsqueda. Por eso es que habían tantos hash ahí, internamente. Entonces, por eso es lo que se aseguran. Desde el punto de implementación, incluso uno puede venir aquí y verificar, ven, ese es el Object ID que yo tengo y ese refiere a persona. Igual, puedo verificar aquí los nodos, recuerdan ahí el ID de la persona. También que internamente eso es lo que nosotros tenemos. De hecho, esas son funciones que ya están, esas funciones son nuevas, donde yo puedo saber el from ID para saber cuál es la relación que existe. Y así pueden seguir con cada una de las opciones y objetos internos. Si les gusta todo lo que sería Power BI, Power BI tiene un control que es un custom visual de grafos. Entonces, si yo tengo todas las relaciones ya modeladas dentro de mi base de datos, puedo hacer un query directamente aquí con las relaciones y después las relaciones se las mapeo al grafo. Entonces ya podría venir aquí y hacer este tipo de despliegue. La relación, aquí estaba, está aquí escondido. Donde uno puede ir viendo aquí las relaciones entre ellas y si tenía propiedades puedo ver aquí los pesos entre las propiedades. Entonces es una forma más visual de poder mostrar la misma información. Pero eso sí, necesitaríamos Power BI, ¿verdad? En ese caso, para aprovechar la parte del diseño que está dentro de la base de datos. Ya con esto ya terminamos el tema del día de hoy.